Bendito sea el Señor nuestro y buenas noches, queridos hermanos, familias, televidentes en esta oportunidad. Un servidor, Vicente Musús, con la meditación, estudio de la palabra del Señor y nuestra lección en esta oportunidad dice un nombre más excelente, basado en Hebreos capítulo 1 y versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a elevar nuestra oración. Eterno Dios y Padre Celestial, muchas gracias por la bendición de leer, estudiar y reflexionar en tu palabra, juntamente con nuestros hermanos y familias televidentes en esta oportunidad. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para bendición de nuestras vidas. Oramos a ti en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Una mejor revelación, después de haber leído los primeros 3 versículos, 1, 2, 3, y ahora nos toca el 4, con unas frases tan especiales, ricas, acerca de la persona y obra del Hijo de Dios. De repente nos encontramos con esta referencia sorprendente a la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Sorprendente porque en principio ningún cristiano lo dudaría, lo cual hace pensar que el autor está contestando a un error que circulaba entre sus lectores de su época. Además, si seguimos leyendo el texto, vemos que es un tema que el autor seguirá exponiendo a lo largo del resto de este capítulo. Resulta que las gloriosas frases cristológicas del preámbulo del versículo 1 al 3 son introductorias de un tema que podría parecer secundario. Nos preguntamos enseguida a qué viene esta exposición tan extensa después de la concisión de las primeras frases. ¿Por qué se detiene tanto en establecer la inferioridad de los ángeles con respecto a Cristo? Al margen de posibles errores contemporáneos en torno a la jerarquía universal, debemos buscar la respuesta en torno al tema de la revelación. Ya hemos visto que Dios habló en tiempos del Antiguo Testamento por los profetas, y esto en contraste con su nueva revelación con el Hijo, según lo tenemos en el versículo 1 y 2. Ahora bien, para los juicios, el mayor de todos los profetas no era ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni ninguno de aquellos a los que estamos acostumbrados a asociar con la palabra profeta, sino Moisés. Este se había encontrado con Dios mismo en el monte y por lo tanto era
el profeta por antonomasia. Es decir, cuando se decía el profeta, se hablaba de Moisés. Pero siempre, según la tradición de los judíos, la ley de Dios que Moisés recibió en el monte fue dada por inmediatamente, o quiero decir, por mediación de los ángeles. Esto quizás nos sorprenda, porque es una idea que no salta así a la vista inmediatamente en los capítulos del Pentateuco que nos hablan de Moisés en el Sinaí. Sin embargo, las mismas escrituras la ratifican. En la gran oración al final de su vida, Moisés mismo da fe de ella. Leemos en Deuteronomio, en su capítulo 33 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Los santos aquí son ángeles. Fue como consecuencia de este testimonio de Moisés que se estableció la tradición por la cual la ley fue dada por mediación de unos seres angelicales. Es a esto a lo que se refiere el autor en el versículo 2 del capítulo 2 de Hebreos. Cuando dice, porque si la palabra fue dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando habla de la palabra dicha por medio de los ángeles, igualmente Esteban, en su gran exposición previo a su martirio, dirige a sus oyentes de la siguiente manera: a vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, Hechos 7:53. En Gálatas 3:19 también Pablo habla de la ley como ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Así pues, cuando Dios reveló la ley a su pueblo, fue por una mediación doble, es decir, por Moisés en representación del pueblo y los ángeles como agentes de Dios. Si el autor introduce el tema de los ángeles, no es tanto porque su empeño sea el establecer su inferioridad con respecto a Jesucristo, como porque desea mostrar la superioridad del evangelio traído por Jesucristo con respecto a la ley dada por Moisés. Y si nos dice, versículo 4, que Cristo es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, podemos añadir a la luz de su argumento posterior que en esta misma medida
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es hecho superior a la revelación dada en el Sinaí por medio de los ángeles. Naturalmente, detrás de este argumento está la necesidad de corregir las vacilaciones de los primeros lectores hebreos. Hecho superior. Con todo esto en mente, volvemos a nuestro texto y lo primero que observamos es que dice que Cristo fue hecho superior a los ángeles. Esto puede causarnos cierta sorpresa. En las frases anteriores hemos considerado la naturaleza eterna del Hijo, quien es el resplandor de la gloria de Dios y creador y sustentador de todo. Naturalmente, detrás de este argumento está la necesidad de ver estas cosas. Esto nos hace suponer que eternamente el Hijo es superior a los ángeles. ¿A qué viene, pues, ahora tenga que ser hecho superior a los ángeles? Para entenderlo debemos recordar que al final del versículo 3, el autor nos ha hablado de la humillación del Señor Jesucristo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados y del poder, y para poder hacerlo por medio de sí mismo tuvo que encarnarse e identificarse con nuestra condición mortal. El Hijo Eterno se convirtió en el hombre Jesús. ¿Y qué es el hombre? Según esta misma epístola, es un poco menor que los ángeles. El versículo 7 así lo dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Puesto que la condición humana ocupa un escalafón inferior a la de los ángeles en la jerarquía universal, el Hijo, para efectuar nuestra salvación deliberada y voluntariamente, se hizo menor que los ángeles. No solamente esto, cuando inicialmente nos encontramos con Jesucristo, lo que conocemos es su humanidad. Los hebreos que creían que Jesucristo le habían conocido en primer lugar como un rabino que demostró ser el Mesías por las señales que hacía, por la evidencia fehaciente de que Dios estaba con él. Había sido crucificado por los romanos, murió como una muerte vergonzosa, pero fue vindicado por Dios en su resurrección y ascensión. La figura que habían conocido históricamente era el Señor Jesucristo en su humillación. Este era el punto de partida de los primeros lectores. Y desde esta perspectiva es absolutamente cierto que Jesucristo tuvo que ser hecho superior a los ángeles. No es que el autor cuestione
la superioridad eterna del Hijo, sino que reconoce aquella humillación temporal por la cual el Hijo necesitó ser exaltado. De hecho, sus palabras presuponen 3 etapas en la vida de nuestro Señor. Primero, en la eternidad como el Hijo. Segundo, en la tierra como Jesús de Nazaret. Y 3, exaltado a la diestra del Padre como el Señor Jesucristo. Desde nuestra perspectiva humana, en la cual inicialmente conocemos al hombre Jesús de Nazaret, solo es después de su muerte y ascensión que se manifiesta su superioridad a los ángeles. Al principio vemos a aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Después le vemos coronado de gloria y de honra. Desde esta perspectiva, por lo tanto, el Hijo primero es hecho un poco menor que los ángeles a fin de compartir nuestra humanidad y efectuar nuestra salvación. Luego es exaltado a la diestra de la majestad de las alturas, hecho superior a los ángeles, restaurado por el Padre a aquella dignidad que Él tenía desde siempre, según leemos en Evangelio de Juan, en su capítulo 17, y leemos el versículo 5 que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Desde el momento de su ascensión, y este es el énfasis principal de nuestro texto, el Señor Jesucristo está por encima de todas las esferas de seres espirituales. Nuevamente ocupa la posición que le corresponde. Por tanto, un nombre más excelente, superior. La palabra literalmente es mejor. Y mejor es una palabra clave en esta epístola, empleada aquí por primera vez. Es la palabra característica que remarca el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo, de conformidad con Hebreos 7. Quiero leer estos versículos 7:22, que dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en el capítulo 8 y versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en el 9:23 dice: pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. Naturalmente, el autor pone énfasis sobre la superioridad de Jesucristo a fin de fomentar nuestra confianza en Él. No debemos dejarnos engañar por las apariencias de la religión secular ni por la indiferencia misma de la mayoría en torno al Evangelio. Jesús es mejor. Los que seguimos a Jesús hemos escogido el mejor camino. No nos desanimemos, pues, ni cedamos ante la tentación de volver atrás, porque no hay mejor destino posible que el nuestro. Si creemos en Jesús, no es porque Él represente una opción interesante entre muchas posibles, sino porque Él es mejor. No hay sistema religioso ni líder humano que se pueda comparar con Él. Para empezar, Él es mejor que los ángeles, y lo es porque heredó más excelente nombre que ellos. Esto nos recuerda que hemos visto en el versículo 2 que Jesucristo es el heredero de todo. Ahora se nos dice que Jesucristo no solamente ha heredado todo el mundo creado, sino que también ha heredado un nombre. Para los hebreos, el nombre de una persona no era una especie de etiqueta que se le colocaba arbitrariamente, sino un título que correspondía a su realidad esencial. Nos ponemos a pensar, nosotros le buscamos un nombre a nuestro hijo porque nos gusta, porque se oye bonito, pero en el tiempo de la iglesia cristiana dice que no era así, sino que así como significaba le corresponde un nombre. Por tanto, incluye la idea de que nuestro Señor es intrínsecamente superior a los ángeles, no solo porque el Padre le haya concedido un rango más alto. Es una frase que anticipa el contenido de los versículos siguientes. Jesús es superior a los ángeles porque tiene la misma naturaleza esencial del Padre. ¿A qué nombre se refiere el autor? Hay dos posibilidades. En primer lugar, algunos señalan el parecido de nuestro texto con las palabras de Pablo en Filipenses 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí el nombre en cuestión es Jesús. Evidentemente, si esta es la interpretación, la superioridad no está en la misma palabra Jesús, sino es en la posición que Dios le concede sobre todo nombre. Sin embargo, es mucho más probable que el autor, pensando en otro nombre aquí, el Hijo. De hecho, aún no ha hablado de Jesús, ni lo hará hasta hablar de su humanidad en el versículo 9 del capítulo 2.
y en cambio sí ha hablado del Hijo en el versículo 2. Por lo que parece conclusivo es el hecho de que el versículo 5 siga hablando de este nombre, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Esto nos recuerda el contraste entre la dignidad de Moisés y la de Jesús, que el autor puntualizará más adelante, que Moisés es un siervo en la casa de Dios, mientras Jesús el hijo de la casa. Igualmente, los ángeles han recibido la condición o nombre de siervos, mientras que Jesucristo es el Hijo. Siendo el Hijo de Dios, es de la misma esencia divina que el Padre. En cambio, los ángeles, como los demás seres del universo, han sido criados por Él y naturalmente les son inferiores. El nombre que el Hijo ostenta revela su igualdad de condición, naturaleza y majestad con el Padre. En el concilio de Nicea, los cristianos inventaron una frase para referirse a la realidad del Señor Jesucristo: verdadero Dios de Dios, verdadero Dios de Dios. Es decir, Él es Dios que procede de Dios. El Hijo sale del Padre, como diría Jesucristo mismo en Juan 13, 16, 28. Por salir del Padre, no como creación, sino como Hijo engendrado, es de la misma naturaleza y esencia que el Padre. Ha heredado este carácter divino que es propio de su Padre, y puesto que Jesucristo es de la misma categoría que el Padre, entonces juntamente con el Padre recibe los mismos títulos, los mismos honores, la misma majestad, o como dice aquí, el mismo nombre, sean cuales sean los matices que demos a esta frase. El hecho es que el hijo de la casa siempre es superior a los siervos. ¿Y qué son los ángeles? Son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Ni siquiera son siervos solamente del Señor, sino también de los creyentes. En cambio, Jesús es el hijo de la casa, y como Él mismo dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. San Juan 8:35. El hijo tiene prerrogativas inalienables en la casa del Padre. Es cierto que en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento se llama a los ángeles hijos de Dios. Por ejemplo, en alguno de los salmos también lo es, que en el Nuevo Testamento se llama a los creyentes hijos de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en ningún momento se dice a un ángel o a un creyente que sea el hijo de Dios. Este título es reservado como propiedad exclusiva
del heredero de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, el autor establece la plena superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, por encima de todo el mundo de los espíritus y seres angelicales. Con matices diferentes, el apóstol Pablo dedica tiempo a este tema en la epístola a los Colosenses. Él aborda la cuestión a la luz de las herejías protognósticas que sostenían que existían diferentes esferas espirituales y que para poder llegar a Dios era necesario previamente satisfacer las exigencias de los señores de cada esfera. Pablo recuerda a los colosenses que el creyente en Jesucristo comparte su misma vida y por lo tanto ocupa su mismo rango en la jerarquía universal. Puesto que Jesucristo está a la diestra de Dios, por encima de todo poder espiritual, el creyente tiene un acceso inmediato a la presencia de Dios. No necesita nada aparte de lo que Cristo le da en el Evangelio, porque está completo en él. Jesús es superior a los ángeles espirituales por ser creador de todos ellos. Colosenses 1:16 dice: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas palabras son términos técnicos que los gnósticos empleaban para referirse a los estamentos espirituales, pero Jesucristo es superior por ser creador, sino también por haber vencido a los espíritus malignos por su obra en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La intención de Jesucristo al humanarse no fue solamente la de rescatar a su pueblo, sino también la de destruir definitivamente a aquel que había usurpado su trono. Ya se trate pues de una religión de origen diabólico, como en el caso de los gnósticos, o de unas formas religiosas de origen divino, pero dadas a través de otros seres espirituales inferiores al Hijo. Todo debe ceder ante la revelación del Hijo. Naturalmente, a los lectores hebreos no les cabía la menor duda de la superioridad de Jesucristo por encima de las religiones paganas. Pero no solamente por encima de estas, dice el autor, el Evangelio de Jesucristo superior a Moisés y a todo el sistema levítico, por cuanto éste fue revelado por medio de ángeles, mientras aquel fue dado por el Hijo. Gracias a Dios por esta meditación, un nombre más excelente, Jesucristo,
el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por la fe en Jesucristo. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, nos guarde y haga resplandecer sobre nosotros cada día. Dios tenga misericordia de nosotros y resplandezca sobre cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús, todas las personas televidentes. Esto ha sido por el grupo de pastores Eclesía desde San Juan, Zacatepeques, para la proclamación del Evangelio. Hermanos, vamos a tener palabras de oración. Señor, Creador de los cielos y la tierra, muchas gracias por el estudio de hoy. Bendice a todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, que estuvieron en sintonía con esta programación. Ayúdanos a mantener nuestra fe en Jesús, Señor, el autor y consumador de nuestra salvación. Gracias, Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Amén.